mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, que nos va a animar, que nos va a fortalecer, y nuestro hermano Pablito Sánchez nos va a estar ministrando en la palabra de Dios en esta hora de la noche y también en la primera oración de esta noche. Mi hermano Pablo, entonces, puede activar su micrófono y ministrarnos en la reflexión de la palabra y primera oración de esta noche. Pablito. Gracias, mi socio Daniel. Que Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Siempre es un placer verles, compartir con ustedes, adorar a nuestro Dios y ser edificados por medio de su palabra. Les invito a aquellos que tienen Biblia que puedan abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo, por favor. Segunda de Corintios. La segunda carta a los Corintios, podemos darnos cuenta cuando hace una lectura completa de este libro, de esta carta, cómo Pablo nos muestra todos los sufrimientos que él tuvo que enfrentar por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta carta podemos ver que el apóstol Pablo y los siervos, los colaboradores de él, sufrieron tribulaciones, sufrieron oposiciones, sufrieron peligros de muerte, sufrieron enfermedades, necesidades, cárceles, desvelos y muchas otras cosas más en medio de este mundo. Jesucristo en Juan 16, versículo 33, dijo que en el mundo tendremos aflicciones. En el mundo vamos a pasar por diferentes pruebas. Y lo más interesante para mí, dentro de todo este contexto de dolor que el apóstol Pablo nos presenta en esta carta, es cómo el apóstol comienza en el capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Cuando yo leo esta carta y leo este versículo, me pregunto cómo alguien puede alabar y bendecir el nombre de Dios con tanto dolor, con tanto sufrimiento, incluso estando al borde de la muerte. ¿Cómo un cristiano puede decir, Dios te alabo, Dios te bendigo, si todo es problema, todo es dificultad, todo es enfermedad, y el mundo se nos viene encima todos los días? ¿Cómo decir, bendito es el nombre de Dios? Y la razón que da Pablo en el versículo 3 para bendecir el nombre de Dios en las situaciones adversas, primeramente, es por lo que Dios es, pero también por lo que Dios ha hecho y hace por cada uno de nosotros. Dice el versículo 3 que Dios es Dios y también nuestro Padre. Y si Dios es Dios y es en nuestro Padre, Él merece toda la honra. Él merece toda la gloria, Él merece toda la alabanza en toda circunstancia. Él es digno de ser alabado porque Él es Dios y porque Él es nuestro Padre. Él merece ser bendecido en la vida y en la muerte. Él merece la alabanza en la salud y en la enfermedad porque Él es Dios y porque Él es nuestro Padre. Segundo, Pablo bendice y alaba el nombre de Dios por lo que Él ha hecho y es capaz de hacer en cada una de nuestras vidas. Pablo dice en el versículo 3 que Dios, siendo nuestro Padre, es Padre de misericordia y Dios de toda consolación.
Es decir, que el único Dios verdadero al cual tú y yo servimos es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso. Nuestro Dios también es Dios de toda consolación, de todo consuelo. Dios, siendo misericordioso, te entiende a ti y me entiende a mí. Dios tiene compasión de nuestro dolor. Por esa razón, siendo misericordioso, Él actúa en consolarnos a cada uno de nosotros. Dios, mostrando su misericordia, Él muestra también su consuelo al levantarnos, al fortalecernos, al animarnos, al darnos paz. Dios nos ayuda porque Dios es misericordioso y Dios de toda consolación. Y Pablo comienza esta carta mostrando algunos propósitos por el cual es necesario el sufrimiento en el creyente. Pablo, por lo menos en este pasaje, da 3 razones por las cuales es necesario enfrentar diferentes pruebas. Uno debe preguntarse en esta noche, querido hermano, ¿con qué propósito Dios permite que pasemos por circunstancias adversas y difíciles en esta vida? Dice el versículo 3 que acabamos de leer que Dios es misericordioso y Dios de toda consolación. Es decir, que es necesario pasar por dificultades, es necesario pasar por problemas, es necesario pasar por momentos difíciles para entender que nuestro bendito y glorioso Señor es la fuente del consuelo, Dios de toda consolación. De modo que también cuando sufrimos, el creyente puede experimentar el consuelo de parte de Dios en medio del sufrimiento y de los padecimientos. Porque Dios va a consolar a aquellos que sufren, a los que necesitan ser consolados, porque Dios es Dios de toda consolación. Es solo por medio del dolor que el creyente puede experimentar este consuelo de parte de Dios. Es decir, que es necesario sufrir para que de esa forma experimentemos el consuelo de Dios. Segundo, ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesario pasar por momentos difíciles en esta vida? Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El segundo propósito que Pablo nos da, por qué es necesario pasar por momentos difíciles, no es solamente para experimentar el consuelo de Dios, sino también para que tú y yo seamos instrumentos en las manos de Dios para consolar a otros. Experimentamos el consuelo de Dios para que tú y yo vamos donde aquellos que sufren y podamos consolarlos con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios. Es decir, que Dios es la fuente del consuelo. Tú y yo somos los instrumentos de Dios para consolar a otros. Fíjate qué importante el propósito de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y la tercera razón que Pablo da en este pasaje, ¿por qué es necesario pasar por momentos difíciles? Mira lo que dice el versículo 8 y versículo 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, propósito, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es necesario pasar por momentos difíciles. Es necesario pasar por diferentes pruebas, no solamente para recibir el consuelo de Dios, no solamente para consolar a otros, sino también para confiar en Dios y no en nosotros. Estos cristianos, estos hermanos estuvieron por gran presión, más allá de sus fuerzas. Ellos experimentaron desesperación.
Ellos estuvieron al punto de morir. Ellos perdieron la esperanza de conservar la vida. Pero el versículo 9 es muy maravilloso porque dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanitos, Dios nos permite que pasemos por diferentes pruebas y momentos difíciles para que tú y yo aprendamos a confiar, para que tú y yo aprendamos a depender de Dios y no en nosotros, para que aprendamos a confiar y a depender en su amor, en su poder y en su soberanía en medio de las cosas que pasan en este mundo. Pablo confía en Dios. Y Pablo confía que Dios no solamente lo puede librar de la muerte. Según el versículo 9, Pablo confiaba que Dios tiene poder incluso sobre la muerte. Pablo está diciendo que si muero, si parto de esta vida, Dios tiene poder para resucitarme de los muertos, para que no confiásemos nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si tú lees el capítulo 4 de esta carta, versículo 12, dice Pablo, capítulo 4, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo, mira lo que Pablo sabía, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo confía en el poder de Cristo, en el poder de Dios, en el poder de la resurrección. Pablo sabe que no solamente Dios es fuente de consuelo. Pablo confía plenamente que Dios es fuente de vida, que Dios es fuente de poder. Pablo sabe que si muere, él va para vida y vida eterna. Pablo está consciente que si muere es para vivir, porque Dios puede resucitar a los muertos. Hermanos y hermanas, en esta noche, el cristiano no va para muerte. El cristiano va para vida y vida eterna y vida en abundancia. La muerte para el cristiano se ha transformado en un camino de bendición, porque la muerte nos lleva al cielo, porque la muerte nos lleva a estar con Dios para verle a Él cara a cara y bendecirle por toda la eternidad. Por lo tanto, conocer a Dios y conocer lo que Él es capaz de hacer en nosotros por medio de su poder es el consuelo más grande que un cristiano puede experimentar en estos momentos. Cuando sabemos quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer por medio de su poder. Cuando sabemos de que Dios es Dios de toda consolación. Cuando sabemos que nuestro Padre es misericordioso. Cuando sabemos que nuestro Dios es el único Dios verdadero todopoderoso, incluso que tiene poder sobre la muerte, Él nos va a consolar y nos va a mostrar todo su consuelo y va a aumentar nuestra fe por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo quiero preguntarles en esta noche, ¿cuántos confiamos plenamente en que Dios es misericordioso, en que Dios nos consuela y que Él tiene poder en todo lo que pasa en esta vida? ¿Cuántos confiamos plenamente que un día Dios nos va a resucitar para estar juntamente con Cristo en el cielo? Cuando entendemos y confiamos en lo que Dios es y en lo que Dios hace en nuestras vidas en medio del dolor, vamos a comenzar cada mañana, al igual que Pablo en el versículo 3, diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso le alabamos, por eso le bendecimos desde ahora y para siempre, incluso en medio del dolor, porque Dios es bueno, misericordioso y todopoderoso. Amén. Pero esa es mi introducción. Y ahora voy con mi punto principal, que es muy importante.
pero va a ser breve, porque los hermanos me dijeron, si me extiendo, no me invitan más. Lo más interesante para mí, hermanos, y les invito a que pongan atención, lo que Pablo va a decir en el capítulo 1, versículos del 18 al 20. Este es mi punto para esta noche. Pablo aquí está defendiendo su ministerio y dice en el versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo tiene un deseo de volver a ver a nuestros hermanos en Corintio. No ha podido regresar por diferentes circunstancias. Pero mi punto aquí es que Pablo nos muestra en el versículo 18 que Dios no es solamente misericordioso, Dios no solamente Dios de toda consolación, Dios no solamente tiene poder para resucitar a los muertos. El versículo 18 nos muestra que nuestro Dios es fiel. Más como Dios es fiel. Si tú lees la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 9, Pablo dice que Dios es fiel. Hermanitos, al Dios a quien servimos es un Dios fiel. Y Dios cumple sus promesas. Dios va a cumplir su palabra. Él nos dijo que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, de modo que en esta noche podemos decir confiadamente, no temeremos a lo que pueda hacer el hombre, porque Dios es fiel. Dios es fiel contigo, Dios es fiel conmigo, porque aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeremos más alguno, porque Él estará con nosotros, porque Dios es fiel. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero además, versículo 20, Pablo dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Fíjate que Pablo ahora nos muestra que Dios es un Dios de promesas. También es interesante ver y entender dónde la fidelidad de Dios y dónde las promesas de Dios se cumplen. Esa es una buena observación, porque todas las promesas de Dios, todas las bendiciones de Dios hacia nosotros los creyentes, es únicamente, escúcheme bien, es únicamente y exclusivamente en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo dice en el versículo 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, mas ha sido sí en él. Pablo está diciendo, no es en Pablo, no es en Timoteo, no es en Sila. Ellos no son el sí y el amén de Dios. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que todas las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, el consuelo de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, son en Él, en Jesús, el sí y el amén. Y tú tienes que preguntarte en esta noche, ¿qué significa que Jesucristo sea el sí y el amén de Dios? ¿Qué significa? Significa que Jesucristo es la respuesta para nuestras vidas de parte de Dios. Jesús es la respuesta de las promesas de Dios para nuestras vidas. Jesús es la respuesta de Dios para nuestros problemas. Jesús es la respuesta de Dios para nuestros miedos. Jesús es la respuesta de Dios para nuestras ansiedades. Jesús es la respuesta de Dios para nuestras preocupaciones. Jesús es la respuesta de Dios para nuestros pecados. Jesús es la respuesta de Dios para nuestra salvación. Incluso Jesús es la respuesta para la muerte, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la respuesta para nuestra esperanza, que va mucho más allá de la muerte. Hermanos, Pablo, Sila y Timoteo no son la respuesta, solo Jesús, porque Él es el sí y el amén de Dios.
para ir terminando, nosotros llevamos aquí más de 2 meses reunidos y sin duda queremos seguir estando reunidos. Amén. Pero quiero decirle algo muy importante, mis hermanos, con mucho respeto en esta noche, que si estamos reunidos aquí cada noche recibiendo consuelo, misericordia y esperanza de parte de Dios, no es, escúcheme bien, no es por el hermano o gracias al hermano Pedro Sánchez. Si estamos aquí reunidos recibiendo consuelo, esperanza y misericordia, no es por nuestro hermano Daniel Albarrán o nuestro hermano Raúl Díaz, ni por ningún otro hombre. Ellos son instrumentos en las manos de Dios que cumplen propósitos, al igual que tú, al igual que yo, somos instrumentos en las manos de Dios, nada más que eso. Y esto es importante, porque si llevamos más de 2 meses reunidos aquí y seguiremos estando unidos como un solo cuerpo, es únicamente por Cristo, por su sangre, por su muerte y por su sacrificio, porque Jesucristo es la respuesta. No solo para nuestro consuelo, no solo para nuestra esperanza, sino para nuestra unidad. Solo Jesús, porque Él es el sí y el amén de Dios y sus promesas se cumplen en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si tú en esta noche estás recibiendo consuelo, es en Cristo. Si tú y yo estamos recibiendo misericordia, es en Cristo. Si Dios es fiel con nosotros, es en Cristo. Si un día Dios nos va a resucitar, es por Cristo. Y si estamos reunidos cada noche, es únicamente por Cristo, porque las promesas de Dios son en Jesús, el sí y el amén, porque Jesucristo es la respuesta para nuestras vidas. Por lo tanto, sigamos adorándole, sigamos sirviéndole, sigamos confiando en nuestro Dios que es fiel, en nuestro Dios que es misericordioso, en nuestro Dios que es poderoso, un Dios de promesas y un Dios de toda consolación. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la confirmación y la respuesta a estas promesas. El versículo 21, 22, Pablo dice para terminar, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Jesús, el Hijo de Dios, es la confirmación y las respuestas a las promesas de Dios, pero el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas es la garantía de las promesas de Dios en nuestras vidas. Les invito a que oremos al Señor.